En nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas son un mecanismo de protección ambiental a través del cual circunscribimos ciertas áreas del territorio con diferentes clasificaciones de permisividad sobre lo que se puede hacer en ellas, y dependiendo de esa permisividad, pues lo que se busca es proteger ecosistemas frágiles o vulnerables con el fin de que se puedan seguir explotando con base en las ideas del desarrollo sustentable. A fecha del 2021, de acuerdo con las páginas oficiales sobre áreas marinas protegidas a nivel mundial, tenemos que hay aproximadamente unas 15.000 áreas protegidas de tipo marino en el mundo, y que a nivel del océano, en términos generales, equivale como el 7,59%, es decir, 27 millones de kilómetros. De todos modos, esta es una cifra relativamente baja con respecto a todo el océano. Y hay que hacer una diferenciación enorme también entre lo que son áreas protegidas dentro de las áreas territoriales de los estados ribereños, y otra cosa muy diferente, las áreas protegidas en los espacios oceánicos, digamos, que corresponden a aguas internacionales, los cuales son un poco más complicados, como vamos a ir viendo eh, en el desarrollo de esta charla. A nivel global, lo que podemos establecer es que si juntamos las aguas del océano, el 39% corresponden a aguas nacionales, mientras el 61% corresponde a aguas, digamos, que están fuera de las fronteras de los estados ribereños. Y de estos, las áreas nacionales, digamos, que tienen el 17,7% en promedio establecido como áreas marinas protegidas, pero tan solo el 1,18% corresponden a espacios protegidos en la vastedad del océano. Por lo tanto, este número todavía es muy pequeño con respecto al total de las aguas del océano. Si lo miramos desde el punto de vista internacional, en esta gráfica podemos ver que a partir del año 2000, el incremento en el número de áreas marinas protegidas en términos generales ha ido en un lento pero constante crecimiento. A fecha del 2018 debe estar un poquito más arriba porque estamos en pos de conseguir las metas de Aichi, que establecen poco más o menos que para el año 2020 deberían haberse constituido por lo menos los países firmantes en el 10% de sus aguas como aguas marinas protegidas. A niveles nacionales, es decir, dentro de cada país, estos incrementos también se han visto exponencialmente incrementados, debido a que es mucho más fácil decretar este tipo de áreas protegidas dentro de las aguas jurisdiccionales nacionales que hacerlo en las aguas internacionales, donde el nivel de acuerdos es mucho más complejo. Mm, Todo esto se enmarca dentro del objetivo 14. Ya saben que estamos en la época, en la era de en la década de los océanos, y todas estas iniciativas se enmarcan dentro del objetivo 14 de desarrollo sustentable sobre la conservación y utilización en forma sostenible de los océanos y los mares, y además de los recursos marinos. Y todos sabemos que estos objetivos, como el objetivo 14, está interrelacionado con muchos otros, como por ejemplo el de la erradicación de la pobreza o del hambre, o la protección de ecosistemas en términos generales. En esta gráfica nosotros podemos ver poco más o menos cómo están distribuidas las áreas marinas protegidas a lo largo y ancho del mundo, donde podemos apreciar que estas normalmente están en lugares bastante alejado de los océanos, donde hay una posibilidad, de acuerdo con las alianzas internacionales, de protección de este tipo de recursos, pero que muchas de ellas están pegadas a los continentes, ya que las legislaciones a nivel nacional, digamos, que hacen más permisible o más fácil que un Estado lo imponga
a través de su legislación que los acuerdos internacionales. Hay una serie de compromisos políticos jurídicos que son derivados de los tratados internacionales, como en el caso que le estamos presentando ahora. La Agenda de Río, la Convención de Río de 1992, planteó inicialmente este tipo de medidas como medidas de protección. Fue refrendada por Río +20, también fue acogida en la Agenda 21, exactamente en el capítulo 17. La Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es de la cual ya hemos hablado anteriormente, también está cumpliendo una labor muy importante al poner de acuerdo a los países como Chile, Ecuador, Perú y Colombia sobre este tipo de temas. Y también está estudiando todo lo que tiene que ver con cómo va a ser el nuevo esquema jurídico y que se pretende que sea jurídicamente vinculante con respecto al acceso de recursos genéticos o protección de la biodiversidad en aguas internacionales. La Convención para el Desarrollo del Medio Marino en la región del Gran Caribe del 87 también fue un instrumento o ha sido un instrumento muy importante. Todo lo que tiene que ver con cambio climático, los protocolos de áreas protegidas y la de los parques nacionales. Y en este tipo también es necesario destacar la reunión de Johannesburgo del año 2002, que dio un gran impulso a todo lo que tiene que ver con áreas marinas protegidas. Como les decía, dentro de estos compromisos políticos jurídicos, también hay que destacar los planes estratégicos derivados de la Convención de Biodiversidad, dentro de los cuales podemos encontrar las metas de Aichi, por ejemplo, según las cuales la meta era que para el año 2020 al menos el 17% de las zonas terrestres y el 10% de las zonas marinas deberían estar deberían estar protegidas. Ya veremos que en el caso de Colombia hemos cumplido con creces con este tipo de medidas. Las bases jurídicas de las áreas protegidas en Colombia, por supuesto, derivan, entre otras cosas, del Código Nacional de los Recursos Naturales, que es el Decreto 2811 de 1974, y del cual ya hemos hablado en diferentes ocasiones. El artículo 9, inciso F, dice que la planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse de forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Aunque no se mencione directamente en este artículo la parte marino y costera, nosotros debemos entender que si se hace de manera integral, deberá cubrir este tipo de ecosistemas. Igualmente, volvemos a recordar que el artículo 164 dice que le corresponde al Estado la protección del medio ambiente marino, que está constituido por las aguas, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo del mar territorial y el de la zona económica, y por las playas y recursos naturales renovables de la zona. Es decir, desde los años 70 nosotros venimos contando con una sólida herramienta jurídica de protección, aunque sea bastante genérica, pero que ha ido desarrollándose con el tiempo. Y esto ha sido recogido por la legislación, por la Constitución colombiana, que en su artículo 80 dice que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Y podemos entender, obviamente, que dentro de esto no es solamente la parte terrestre, sino de manera integral todo el territorio nacional, en donde la parte marino-costera pues tiene un peso enorme al constituir prácticamente o casi el 50% del territorio nacional. Por su lado, la ley 99 del 93, que estableció cuáles son las funciones del Ministerio del Medio Ambiente y creó el Sistema Nacional Ambiental, en dos artículos habla muy específicamente de esto. El artículo 5, por ejemplo, dice que una de las funciones del ministerio es formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental, de uso del territorio y de los mares adyacentes. Y el artículo 24, que habla sobre la regulación, conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras. Entonces, fíjense que aquí hay dos enunciaciones que son perfectamente
destinadas a la protección y manejo del medio marino, incluyendo no solamente los recursos vivos, sino todo lo que tenía que ver con la costa, con las playas, con los pantanos, ciénagas, lagunas, ecosistemas que tengan que ver con o que estén relacionados con los sistemas marinos costeros. Bien, y en el desarrollo de toda esta normativa, por ejemplo, tenemos el decreto 2372 del año 2010, a través del cual se reglamenta parte del Código Nacional de Recursos Naturales. Y dentro de este encontramos que existe la creación, el artículo tercero nos habla de la creación de un sistema nacional de áreas protegidas, que es el SINAP. Diciendo que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es un conjunto de áreas protegidas, pero dentro de esto también se incluyen actores, instituciones, estrategias, instrumentos de gestión, mecanismos financieros, etcétera, etcétera, que buscan cumplir con los objetivos de conservación que se ha trazado el país. Este mismo decreto 2372 establece una clasificación de las áreas protegidas a nivel nacional, dividiéndolas en públicas y privadas. En este caso, vamos a ver que existe una graduación o una jerarquización de las áreas protegidas dentro del ordenamiento jurídico nacional, en donde el sistema de parques nacionales, digamos que es el que tiene más alta categoría, y también podríamos decir que es el más restrictivo de todos, en el sentido que dentro del sistema de áreas de parques nacionales, las actividades económicas están limitadas única y exclusivamente a las de subsistencia. Hasta hace poco teníamos una duda sobre qué diferencia había entre lo que era la pesca artesanal y la pesca de subsistencia, pero esta duda ya fue resuelta, al menos medianamente, hace cosa de un año, cuando se estableció que a la pesca de subsistencia equivaldría poco más o menos hasta la extracción de 5 kilos de recurso pesquero por persona día, pero que más de eso ya se convertiría en ¿cómo se llama? En pesca artesanal. Después le siguen otra serie de graduaciones, como serían las reservas forestales protectoras, que pueden ser del orden nacional o regional, los parques naturales regionales, los distritos de manejo integrado, tanto nacional como regional, que son una figura muy interesante porque en la medida en que vamos bajando, se van permitiendo cada vez más actividades de tipo comercial o extractiva, pero siempre enfocadas desde las reglas del desarrollo sustentable. Están también los distritos de conservación de suelos y las áreas de recreación. En cada una de estas especificamos quién es el organismo responsable de hacer su alinderamiento, delimitación o declaración, y quienes hacen también su administración y manejo. Como vemos en este caso, en el sistema de parques nacionales lo hace la unidad especial de parques nacionales, y en algunas otras ya lo hacen las corporaciones autónomas regionales, a quienes les han sido delegadas competencias para hacer este tipo de seguimientos. Adicionalmente, en la legislación colombiana, a partir del año 99, del siglo XX, se establecieron las áreas privadas, que se denominan reservas naturales de la sociedad civil, que son una forma de a través del cual los particulares que cuenten con áreas, terrenos o extensiones de bienes que pueden ser interesantes o que tengan un valor ecológico importante, pueden hacer la declaración de la misma. Esta es una figura que no es nueva en la legislación colombiana, pero que solamente fue decretada hasta este año. El registro más antiguo que tenemos de una reserva natural de la sociedad civil se trata de la reserva Merenberg, que está en la zona de los llanos orientales de Colombia y que data de los años 30. Pero que finalmente esto viene a ser regular o reglamentado es a partir del año de 1999. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles, Colombia ha venido implementando una serie de herramientas de tipo administrativo y financiero,
como son este documento COMPES 3918, a través del cual se establecen las estrategias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. Este COMPES lo que hizo fue establecer una línea de base sobre lo que había en materias de áreas marinas protegidas y una serie de metas que se trazaron al año 2018 y al 2030. Nosotros contamos con toda una diversidad de parques nacionales naturales de tipo marino costero, pero hay dos que llaman poderosamente la atención, que es el de Islas del Rosario, muy afectado, y el Parque Nacional de Corales de Profundidad, que también está, digamos, protegido en el sentido que ahora sabemos que existen corales que están en zonas profundas y que son muy delicados porque su ritmo de crecimiento es muy lento y necesita mucho tiempo y mucha, digamos, tranquilidad para poder seguir progresando. La existencia de este tipo de parques marcan un hito muy interesante en cuanto a conservación, porque suponen un reto a través del cual tenemos que compatibilizar las necesidades de las poblaciones que están en esta región, pero también la necesidad de conservar este tipo de ecosistemas. De acuerdo al subsistema de áreas marinas protegidas, SAMP, es una herramienta que también se ha establecido en Colombia, podemos establecer que hay una multiplicidad de hábitats y ecosistemas marinos, como son las lagunas costeras, los humedales, las algas marinas y los manglares, las playas rocosas y arenosas, las zonas de afloramiento costero, que son estas partes donde, digamos, salen a la superficie marinas, corrientes marinas con alta carga de nutrientes y que por lo tanto ayudan a la conservación de los ecosistemas y que los hacen muy productivos, pero también tenemos una gran diversidad marina en nuestro país identificada, como son este listado que nosotros estamos viendo aquí en pantalla. Más de 306 especies de esponjas, 124 especies de corales, 15 corales de profundidad y un largo etcétera, lo cual nos da como resultado que en el momento Colombia cuente con 43 áreas marinas protegidas, lo que equivale al 13.8% de sus zonas marinas y costeras. Y esto, digamos que nos da una ventaja comparativa porque a nivel mundial implica que ya hemos superado la meta de Aichi, que era del 10%. Dentro de estas áreas protegidas, podríamos destacar también el área del Distrito de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo, que fue ampliado recientemente en el año 2017, y miren ustedes esta evolución entre el año 95, 2005 y 2017, lo que fue creciendo, y eso implica una enorme porción del territorio protegido, por lo menos a nivel documental, ya que es muy difícil la protección en esta región debido a su nivel de aislamiento, lo cual implica que los mecanismos de control y vigilancia son verdaderamente complejos en esta parte. En esta región tenemos el problema de flotas que entran de manera ilegal, tanto nacionales como extranjeras, a faenar en estas zonas donde hay muchas limitaciones de pesca, pero que lo hacen igualmente precisamente debido a la dificultad de mantener ese control y vigilancia en esta zona. Igualmente sucede con el Distrito de Manejo Integrado y Reserva Marina de Sea Flowers. Esta región cuenta digamos, con varios mecanismos de protección porque es parque nacional, es reserva de la biosfera desde el año 2000 declarada por la UNESCO y adicionalmente es un distrito de manejo integrado, con lo cual se encuentra un área muy vasta de protección, pero de difícil manejo y control debido precisamente al fallo de la Haya del año 2012, que implica que países como Nicaragua siguen o continúan, digamos, estableciendo medidas como la reciente reserva interna que han
promulgado ahora en el mes de diciembre del año 2020 y sobre la cual Colombia ha realizado diversas notas de protesta diplomática, ya que se considera que lo que es una reserva de la biosfera solo puede declararlo la UNESCO y no de manera unilateral un determinado país. En esta gráfica podemos ver una segmentación de cómo están divididos estos territorios y resaltar el área de régimen común que se tiene entre Colombia y Jamaica con respecto a lo que tiene que ver con Serranilla, Bajo Alicia y Bajo Nuevo, lugar en el que ambos países pueden realizar actividades conjuntas siempre y cuando se circunscriban exclusivamente a la parte de investigación científica. Si lo miramos en esta gráfica a nivel interno, a nivel nacional, tenemos que a partir de los años 90 observamos un incremento exponencial en la creación de áreas marinas protegidas a nivel interno, es decir, dentro de las aguas nacionales. Esta información es derivada de la base de datos del RUNAP, que es la base de datos establecida por el gobierno nacional a través de parques nacionales para llevar un control sobre cuál es la evolución de la creación de estas áreas protegidas. A nivel de conclusión, podemos establecer que en los últimos años se ha producido un verdadero interés por las áreas marinas protegidas en Colombia, que hemos visto crecer el número de áreas hasta 43, como se lo mostré anteriormente, que hemos cumplido con las metas de Aichi al tener hasta actualmente el 13.8% de las áreas protegidas, que hemos logrado establecer toda una estructura jurídica y administrativa con respecto al desarrollo de las áreas marinas protegidas, su reglamentación, su normativa, su estructura, que existe una notoria actividad estatal a nivel legislativo para la preservación de estas áreas y que hay una evidencia de avances en la concreción de mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, también es necesario decir que estos mismos mecanismos de participación ciudadana en algunos casos se convierten en un cuello de botella por lo costoso y complicado que resultan a nivel interno para dar vía libre al establecimiento de programas tales como los POMIWACs, ya que requieren de la consulta previa. Hay cierta duda sobre la eficacia de estos mecanismos de protección con respecto a las capacidades logísticas verdaderas que tiene el Estado para su manejo y conservación, como se lo mostraba en las áreas aisladas, como por ejemplo el Distrito de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo, o en el caso de Sea Flowers en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero incluso también a nivel más cercano, debido a la presión que están ejerciendo las poblaciones con respecto a estos ecosistemas en los cuales se sustenta la base alimentaria de estas poblaciones costeras. De todos modos, es importante resaltar el enorme esfuerzo que se ha hecho a nivel gubernamental, legislativo y jurídico de sentar unas bases sobre las cuales organizar de alguna manera estos territorios y propender por su conservación en miras a la seguridad alimentaria y a lo que establecen la Constitución y las leyes en Colombia con respecto a la protección de estos ecosistemas.